Bueno, damos un paso al siguiente texto y todavía un pequeño paso para atrás, recogiendo en pocas frases lo de ayer. ¿Se me está oyendo bien ahora o no? Sí, porque tengo un otro portátil, con lo cual puede ser mejor. Ayer comenté, junto con la biografía de Willigis, el ambiente de la época en que él estaba viviendo y estaba desarrollando su propia práctica, entendimiento y la teoría de la espiritualidad. Pero él lo hacía ya dentro de la iglesia. Es decir, él entró primero en la iglesia, hizo sus votos perpetuos, se hizo cura, se hizo misionero, y mientras tanto comenzaba a darse cuenta de que muchas de estas, digamos, de los marcos en que se encontraba no son adecuados para lo que se trata. Y él no estaba fuera de la institución, sino no solo dentro, sino muy dentro, porque era una figura, siendo cura, ya bastante comprometida. Y por eso me gustaría dibujaros para que entendáis el proceso no solo de él, sino de muchas otras personas que todavía siguen, por supuesto, dentro de este marco o que siguen siendo por dentro marcado, condicionado por este tipo de entendimiento. Nosotros estamos en el siglo XXI, lo tenemos un poco más fácil porque si hablamos de la espiritualidad, entonces parece que cada uno lo tiene un poco claro, lo distingue de la religión, lo distingue de la iglesia, pero para llegar hasta aquí había que tener mucho proceso por dentro y no todos fácilmente lo han pasado. Es decir, que también muchos de nosotros hoy en día han sustituido la palabra de Dios por la palabra ser, por la palabra universo, por la palabra sentido, por la palabra un origen del todo. ¿Sabéis? Es otro nombre, pero siempre seguimos en algún tipo, y ahora viene la palabra muy importante, de la dualidad. Se puede decir, desde nuestro punto de vista de hoy, de una de las piezas más claves dentro de las religiones o dentro de la espiritualidad o dentro de la perceptividad de la llamada realidad, está dando vueltas alrededor de lo que llamamos unidad o dualidad. Según cómo miramos o según con qué perspectiva miramos, la dual o la non dual, todo cambia por completo. Por eso debemos ser conscientes, nos gusta o no, pero debemos ser conscientes de que las tres religiones monoteístas, como la tradición hindú, no por todas partes, pero la absoluta mayoría de las tradiciones hindús y el pensamiento hindú es un pensamiento dualista. Esto es muy importante. Dualista significa que las cosas están por separadas una de la otra y además que yo mismo me considero como alguien separado, limitado y considerado independiente de lo demás. Y además también estoy de alguna manera separado de lo esencial. Esto quiere decir, y lo tenéis en cualquier religión, y otro día estuve terminando un libro sobre Willigis, y el cardenal Ratzinger, el todavía papa, por decirlo así, estaba, porque lo cité en una de las charlas con Willigis, el Ratzinger hace pocos años escribe una larga carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre el problema de la meditación cristiana y la meditación oriental.
Y entonces dice él en la comparación de que es absolutamente inaceptable de que nosotros podemos partir de cualquier unidad. La fe cristiana se basa en la separación completa del ser humano de lo divino. Y esto hay que tener en cuenta, porque entonces nosotros hemos crecido en un ambiente donde lo divino está más allá, y también lo tenemos en el Islam, en la religión judía, y desde el más allá no, se está refiriendo hacia nosotros. Nosotros hemos sido creados por lo divino, pero no somos lo divino. Y nuestra sobrevivencia se debe a la gracia divina y nuestra felicidad consiste en obedecer y contemplar lo divino. Aquí en la tierra, nuestra contemplación de lo divino es bastante limitada por el condicionamiento, como lo dicen en nuestra cultura carnal. Es decir, que tenemos muchos movimientos carnales, y los movimientos carnales nos impiden contemplar más al fondo lo divino. Y esto quiere decir que hay una tremenda brecha entre lo carnal y lo espiritual. Lo espiritual es inmortal, lo carnal es mortal. Por eso, esto ya lo tenemos en la filosofía griega, por eso Platón va a decir un día de que el cuerpo es la prisión del alma. Es una prisión del alma. Con lo cual, mientras estamos en la tierra, lo contemplativo, por ejemplo, la contemplación de lo divino indirectamente es solo posible por ratos. Y ahora lo cristiano es algo muy importante y muy complicado, pero hay que saberlo porque luego en la contemplación los místicos cambian bastante. Pero en lo clásico católico tenemos lo espiritual es perfecto, lo corporal es pasajero, con lo cual no perfecto. Nosotros somos muy mezclados entre lo uno y lo otro. Por eso intentamos a controlar lo más posible lo corporal y reprimir lo más posible lo corporal para poder dedicarse más a lo espiritual. Y así se entienden los votos de los monjes: castidad, pobreza, obediencia y todo ese tipo de cosas. El cuerpo no cuenta mucho, sus necesidades no cuentan. Todo esto votamos que lo intentamos minimalizar para poder tener más disponibilidad hacia la contemplación de lo divino. Pero ahora tenemos en lo católico otro problema. Lo divino no se puede y no se deja contemplar directamente. A Dios nadie lo ve, como se dice, nadie lo ve y sobrevive, como se dice en la Biblia, con lo cual Dios no es por ser contemplado directamente, menos todavía ser uno con Él. Esto no entra de ninguna manera dentro del pensamiento clásico católico. Por eso así se entiende en lo católico que a Dios solo lo conocemos a través de su llamado Hijo. Con lo cual, nosotros solo podemos contemplar al Hijo y a través de él podemos acercarnos a lo divino. En la práctica, y a lo mejor lo conocéis muy bien en España todavía, existen suficientes monasterios, llamados de clausuras, donde las monjas, sobre todo, de vez en cuando también los monjes, se pasan horas enteras al día contemplando la presencia del Hijo en la hostia. Esto es la presencia. Ellos están delante de Él por horas,
porque es lo único que podemos hacer como humanos dentro de este pensamiento católico que consiste en la separación. Pasamos horas en la real presencia del Jesucristo en la consagrada hostia, en la monstranza. Y así se pasan muchas monjas y monjes horas y horas delante del Hijo a través del que pueden pregozar lo que un día podrán hacer en el llamado cielo, es decir, contemplar al Dios, no ser uno, contemplarlo. ¿Sabes? Es completamente distinto. Por eso los monjes y las monjas intentan a quitarse cualquier tarea y labor, son contemplativos, no salen, duermen menos, no tienen relaciones con nadie, no hablan para tener más tiempo de estar en la presencia de lo divino en la consagrada hostia. Este es lo interesante. Y en esto consiste muchas veces la contemplación cristiana hasta hoy. Y si se lee incluso algunas de las recomendaciones de los obispos de hoy, incluso de los alemanes de hoy, justo esto lo consideran contemplación. Con lo cual, en lo católico, no existe la posibilidad de contemplar lo divino directamente y pensarse que existe la no separación o la unidad completa de lo divino con lo humano es una blasfemia completa. Por eso, y esto es muy, muy importante, también para entender luego un poco a Willigis y luego su problema con la Iglesia, por supuesto, tenemos el centro de la fe cristiana en el hecho de la Eucaristía. Porque, según la fe católica, la brecha entre Dios y nosotros es tan grande que no hay ningún tipo de comunicación. La única comunicación que se abrió fue de Él hacia nosotros a través del Hijo, y su sufrimiento, su sacrificio por nuestras culpas, abre un corredor para una posible comunicación con lo divino. Pero lo abre solo para la gente que participe directamente en el sacrificio de Cristo. Esto quiere decir que el corredor se abre solamente para las personas que acuden constantemente a la Eucaristía. Por eso es tan importante para la Iglesia que la gente acude constantemente a la Eucaristía, donde se come el carne del sacrificado, se bebe la sangre del sacrificado, y así se compone la comunidad de los que van a ser salvados dentro del plan divino de dejarles acercarse hacia el mismo. Por eso tenemos un ritual de la Eucaristía, que es uno de los rituales probablemente más arcaicos, donde se está sacrificando una persona, Cristo. La comunidad come y bebe de su cuerpo y su sangre, y así se considera una comunidad de los salvados. Por eso la Iglesia Católica se constituye alrededor de este importantísimo sacramento, que no es un símbolo, sino que cualquier Eucaristía es realmente en este momento el sacrificio, y nosotros, participantes, vamos a entrar realmente en este momento en el corredor hacia lo divino. Lo digo de esta manera porque es muy importante entender la función de un llamado cura. Esto no es un algo, sino el cura es la persona consagrada para poder estar en medio entre lo carnal y lo espiritual, entre lo humano y lo divino, haciéndose la persona que esté capaz, gracias por el Espíritu Santo, por todas las bendiciones que ha recibido, para poder abrir en este momento
este corredor en nombre de Cristo hacia lo divino. Y lo digo porque así, en los años 50, Viligis se hizo cura. ¿Sabes? Esto es algo muy importante, con lo cual ser cura no es yo soy, me gusta y no me gusta. Y por eso muchas de las personas, y Viligis perteneció a ellas, se quedó hasta el fin de la vida cura, porque la consagración es tan fuerte que muchas de estas personas toda la vida no pueden tan fácilmente salir. Es un condicionamiento muy, muy, muy fuerte. Y la iglesia como tal se considera un sacramento mismo, por eso la iglesia dogmáticamente dice que fuera, extra de iglesia nullam salum, como se llama en latín, fuera de la iglesia no existe salvación, porque la iglesia se considera alrededor de Eucaristía y solo los miembros que deben ser bautizados sin pecado, por eso luego la confesión y todo esto, solo los que están admitidos a participar allí van a ser los salvados. En este espíritu creció y en este espíritu se metió en la iglesia o se dejó consagrar Viligis. Y este espíritu funciona de la mismísima manera hasta hoy. Si lo tenéis en cuenta, la imagen del hombre, la imagen de lo divino, la imagen de sacrificio, para que haya comunicación entre lo divino y lo humano, entonces podéis entender lo difícil y lo loco que es el paso desde allí hacia la mística o hacia el zen. Estamos en mundos no solo distintos, sino en universos completamente paralelos. Esto hay que tener en cuenta y muchos de nosotros, de manera inconsciente, todavía tenemos bastante fuertemente en nosotros el hecho de sentirnos culpables, de ser excluido. Todo esto viene también en nuestra cultura desde hace 2000 años debido a este tipo de entendimiento de la realidad. Somos excluidos, somos culpables, no pertenecemos a, Dios nos no quiere, vamos a ser buenos, entonces perdona el pecado, Eucaristía otra vez, sacrificio. Todo esto está dentro de nosotros, por la cultura. Incluso si somos hoy laicos o incluso agnósticos, nuestra cultura todavía tiene muchísimo que ver con este tipo de distinción, lo carnal, lo espiritual, lo bueno, lo malo, culpa, sacrificio, considerarse, conseguir, no ser admitido, ser juzgado. Todo esto está todavía en carne y hueso de nosotros. Ahora viene el otro concepto, donde lo divino no es separado de lo humano. Y este concepto es bastante loco y de ninguna manera admitido ni por la Iglesia Católica ni por la Iglesia Protestante, por la Ortodoxa tampoco. Y por eso si cogemos ahora la línea de la llamada mística, entonces la línea de la llamada mística interpreta la realidad de una manera completamente distinta, pero desde el principio. O partemos de la dualidad o partemos de la unidad. Y si describí lo que significa partir de la dualidad y hasta dónde llegó considerarse la Iglesia. Por eso, solo por terminar lo de la Iglesia a sí misma se considera un sacramento, sino sacramento quiere decir algo imprescindible en la comunicación y el contacto con lo divino. Esto quiere decir que el castigo más grande visto desde la Iglesia no es ser castigado dentro de ella, no es ser quemado en la hoguera, porque la hoguera es purificación dentro de la Iglesia. Lo peor que puede pasar a uno, según los estatutos de la Iglesia, es ser excomunicado, es que te echan de la comunidad de la Iglesia porque así te impiden participar en la salvación. Esto es el castigo más grande. Todos otros castigos
son castigos dentro de la iglesia. Y por eso, por ejemplo, el Willigis no recibió, él mismo no se fue y la iglesia no le echó de la iglesia, solo le prohibió hacer sus misas que ya eran distintas a la Eucaristía católica. Y por eso os quiero solo enseñar a través, porque casi todos nosotros, si veo a vosotros ahora en la pantalla, hemos participado muchas veces en la celebración de Ágape con Willigis. Y la celebración de Ágape con Willigis fue justo la piedra que comenzó a desarrollar su castigo por la iglesia, porque hubo algunas personas de unas asociaciones eclesiásticas que vinieron, lo vieron y acusaron al obispo de que así no se puede hacer las misas. Pero el problema no era que Willigis lo hizo en una sala de su centro, sino Willigis comenzó a ser invitado por curas protestantes o católicos a sus iglesias, y después o de vez en cuando él hizo allí su fiesta de Ágape. Y incluso aquí en Wurzburgo los protestantes le invitaron, y en esta fiesta de Ágape iban 300, 400, 500 personas, y en las misas normales de domingo iban 20 o 30 personas. Con lo cual, os podéis imaginar lo que esto significa para un cura normal y corriente, viendo de que allí tiene mucha gente, aquí tiene poca, y no faltaba mucho para que lo denunciaron, probablemente por cuestiones menos teológicas, pero porque de esto no entiende todo el mundo algo, pero más humanas, de envidia y todo este tipo de cosas, de que allí hubo más gente que en otro sitio. Pero lo que hizo Willigis es interesante. Si miráis la Eucaristía clásica católica, basada en esta dualidad, en el sacrificio para poder acercarse a lo divino, entonces Willigis coge la Eucaristía y dice: la Eucaristía no es un ritual de sacrificio para conseguir algo, sino es un ritual de darse cuenta de la unidad del todo. Por eso la consagración, que normalmente hace solo la persona consagrada, cura, donde hay un cambio del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo, Willigis coge el pan y dice: el pan está compuesto por los granos del trigo, y como los granos del trigo parecen ser suelto en el pan, son unidad. Lo mismo que las uvas y las gotas del zumo de uvas se unen y son vino. Y así lo simboliza la unidad del todo. Y esto es algo completamente distinto como la interpretación de la Eucaristía clásica, pero completamente. Si él lo hace como cura católico, entonces no debe sorprender a nadie que antes o temprano los jefes le dirán: chico, esto no va. ¿Sabes? Yo no quiero entrar ahora si los católicos tienen razón o no, porque es bastante claro de que ellos simplemente se consideran como una iglesia alrededor de un cierto entendimiento de la realidad y de lo divino. Y es su derecho de pensárselo así. Lo más difícil es de que Willigis comenzó a partir de los años 80 a sentirse, mañana todavía lo diré con el Zen, pero a sentirse un misionero al revés. Antes él era misionero católico en otros países y ahora comenzó a ser un misionero místico dentro de su propia iglesia. Su gran tarea de los últimos 20, 30 años era cambiar la iglesia católica hacia su entendimiento de la mística. Y con eso, por lo menos desde el punto de vista de hoy, a nivel institucional fracasó. No fracasó seguramente, como muchos otros, en ciertos movimientos eclesiásticos, porque hoy en día en muchos monasterios católicos hay cursos de meditación de todo el tipo.
con lo cual la meditación entró a partir de los años 80, 90 en los monasterios, en muchas salas de la iglesia, por lo menos aquí en Alemania bastante. Pero la institución lo quiere de manera mucho más dualista y así, por supuesto, intenta controlarlo, lo que es su derecho. Es decir, o vamos de manera dualista o vamos de manera de la unidad. Y ahora, por daros un poco un dibujo de cómo se puede considerar la unidad dentro del pensamiento cristiano. En el pensamiento clásico, digamos, que reina y gobierna hasta hoy dentro de la institución católica, Dios es un ser supremo. Y nosotros no somos casi nada. Este ser supremo nos ayuda, por decir, a vivir. Pero nosotros, Él es eterno y no nos necesita para nada. Ahora, si cogemos ciertos místicos cristianos y ciertos filósofos en los que ellos también se basan, entonces, ellos no piensan de manera materialista, porque tal y como se piensa en ser supremo y ser inferior, pensamos de manera materialista. Mucho ser, poco ser, pero ser es un algo. Lo que ellos piensan o lo que ellos ven y dicen, Plotino, Proclos, luego Maestro Eckhart y otros, entonces ellos dicen, Dios no es un ser, como va a decir Maestro Eckhart, sino es conciencia. Y conciencia no es tan fácilmente un algo, porque conciencia puede haber más o menos, pero siempre más o menos de la conciencia. Y mientras que si Dios es un ser supremo y nosotros nada tenemos la brecha. Pero en Eckhart Dios es conciencia y solo existe conciencia. Y ahora la única cosa que podemos hacer nosotros no consiste en conseguir más ser o estar más cerca de lo divino o más lejos, como se dice en lo dualista, sino ser más o menos consciente. ¿Sabéis la diferencia? Es algo completamente distinto. Es decir, nosotros creemos que somos separados de Dios por algún tipo de pecado original. Es otra historia bastante interesante cómo se lo piensan, pero separados. También en la tradición hindú, el karma pesa en el Atman, en el alma, de tal modo que se siente separada del Brahman, de lo divino. Es separada y hay que hacer algo para purificarlo y para, gracias a la purificación, poder estar más cerca de lo divino. Mientras que Eckhart y otros dicen, no hay más cerca de lo divino, porque es siempre lo divino, porque existe solo una conciencia. Entonces, nosotros nunca podemos estar fuera. Y ahora él dice lo interesante, por ejemplo, el concepto del pecado en lo cristiano o de lo impuro en lo hindú, consiste en que el pecado nos separa por completo de lo divino. Y de tal modo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Siendo humanos como somos, nosotros no. Lo divino hace algo para nosotros, Jesucristo, que muere por nosotros, y gracias a esto se abre la posibilidad de comunicarse. Eckhart constituye y construye toda su teología sin cruz. No existe cruz. Porque no existe, en este sentido, un pecado de separación físicamente. Eckhart dice ahora algo muy interesante, y esta es una de las cosas, por decirlo, en la teología medieval más loca que se ha pensado.
porque Eckhart es, junto con Tomás de Aquino, el teólogo más famoso casi de la Edad Media. La fama en la Edad Media de los teólogos se consideraba si han sido llamados a enseñar en la Universidad de París, y solo Tomás de Aquino y Maestro Eckhart fueron llamados 2 veces, lo que significaba la gloria, digamos, en el mundo científico de entonces, porque era la cátedra más famosa. Y Eckhart dice lo siguiente, y esta es la clave de su pensamiento. Él dice, el pecado consiste en la capacidad de nuestra conciencia de pensar una identidad separada. Nosotros tenemos la capacidad de creernos un algo. ¿Sabes lo que digo? Es decir, el problema consiste que nosotros podemos creer que somos independientes. Y este es el pecado. No lo somos de verdad, pero podemos creérselo que lo somos. Y este creérselo es el pecado. Con lo cual, nosotros nunca somos separados, por eso no necesitamos ningún sacrificio de una persona, Jesús sería, porque nunca somos separados. Lo que nosotros sufrimos es un sufrimiento de no ver cómo son las cosas de verdad. Y por eso nosotros, el problema, nuestro infierno no es causado por lo divino, sino nosotros mismos lo causamos manteniendo la opinión constantemente de que nos creemos y constituimos como seres separados. Ahora, si lo vemos de esta manera, la llamada salvación no consiste de que alguien debe hacer algo por mí, porque nadie puede hacer algo por mí. Si yo me creo separado, yo sufro la consecuencia de creerme separado, y por mucho que tú te sacrificas en la cruz, yo seguiré creyéndome separado. Y la teología, la Iglesia Católica lo mantiene por completo de que somos separados y necesitamos ayuda externa. Por eso Eckhart va a decir, si Jesús tuviera que morir por nosotros, ¿qué más da si mi hermano ha comido y yo no? Él no puede hacer nada, ¿sabes? Si él come y yo no, esto no me ayuda. Yo mismo debo dejar la sensación de la separación, no la separación misma. Porque, así Eckhart, si Dios es unidad, entonces no existe nada que pueda estar fuera de la unidad, porque si no, la unidad no sería unidad, si admitiese un fuera. O Dios y la conciencia, como se puede experimentar, es unidad, entonces se ve que todo es unidad. No hay un más allá de ella o un yo no soy. Y este es una gran, digamos, un acercamiento completamente distinto a lo que se pensaba por la línea de Aristóteles, Alberto Magno, Tomás de Aquino y todas estas historias. Y allí vemos que tenemos 2 acercamientos bastante locos, porque luego, 300, 400 años más tarde, San Juan de la Cruz comienza a jugar otra vez con el nada de lo divino. Pero en San Juan y Santa Teresa la cosa es un poco menos clara como en Maestro Eckhart. Eckhart lo tiene, digamos, tan afilado que ya no se puede más en las palabras cristianas. Y ahora mirad, si San Juan dice Dios, 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 pero nada, nada, nada. Este nada no es un objeto para mí, porque si Dios sería un algo, entonces hay una sutil separación entre este algo y yo. Si Dios no es un algo, entonces me quedo yo solo como un algo. Y podemos, y así erróneamente mucha gente quiere luego hacer la experiencia del nada como si yo sería un sujeto que tiene experiencia. Pero el juego en la mística cristiana va mucho más allá y es más interesante, sobre todo en Maestro Eckhart, porque Maestro Eckhart y Taulero consideran a Dios como un no algo.
Y para que haya la unidad completa, el yo también debe ser un no algo. Entonces la pregunta es, ¿quién es este yo? Y Eckhart dice, el yo es la consecuencia de la mente y de los sentimientos de identificarse consigo mismo. Tú te crees que eres un algo, tú te piensas que eres un algo, tú te piensas que este sentimiento es tuyo. Por eso Eckhart recomienda, deja de querer, deja de pensar y deja de identificarse con tu autoimagen emocional. Y entonces, entre comillas, verás que no hay ninguna separación de nada con nada, o es que tú la construyes creyéndose un algo. Y así soluciona todo. Por eso la mística, la llamada mística cristiana, posteriormente, se basa en un ejercicio de bañarse una vez por todas en la, digamos, en la experiencia inmediata de la unidad del todo. Pero la unidad del todo no es un pequeño o gracioso o bonito sentimiento que le pasa a un yo. ¿Sabes? Porque sería un algo. Sino, en este momento no existe ni un sentir, ni un yo, ni un nada. Y esto es lo interesante. Por esto, toda la mística va hacia este punto que mientras mantenemos alguna idea de nosotros mismos, ocurre automáticamente la sensación de la dualidad. Y este momento, por decirlo así, es un momento no describible, porque no hay nada. Pero este nada no es una negación de algo, sino simplemente no existe nada fijo para poder captarlo. Luego hay intentos de describirlo, pero el momento mismo es como, lo hablaremos mañana, como en el Sutra del Corazón, no hay ni conseguir, ni oír, ni escuchar, ni sentir, ni oler, ni. Porque todo esto hubiese sido todavía un algo con lo cual dual. Yo siento algo, yo siento la unidad. Pero es imposible, es una tontería gramática, yo siento la unidad, porque, ¿sabes? La unidad es justo un no algo. Y no, yo siento la unidad, entonces ya tenemos dos, yo y la unidad, y el tercero el sentir. Tenemos la dualidad. Por lo tanto, la unidad no se puede ni experimentar ni sentir. No es un hecho para un yo. Y este es hasta hoy muchas veces algo muy erróneo y problemático en todos los ejercicios espirituales, que la gente dice, oh, yo tenía un bonito sentimiento de la unidad. Vale, son sentimientos, pero todavía no hablamos de lo que hablamos. Y así, Maestro Eckhart consiguió un acercamiento bastante interesante y muy fuerte hacia la unidad y dejó todo lo constitutivo para la Iglesia Católica, la cruz, la Eucaristía, la separación, la participación post-mortem en lo divino, y de pronto aparece algo que para Willigis era crucial, de que el cielo y el infierno pueden ser experimentados en cualquier momento ahora mismo. ¿Sabes? Esto es lo loco, porque la Iglesia te ofrece una visión de posible salvación, pero después de la muerte. No aquí no hay ninguna posibilidad, solo puedes participar por ratos, pero la plenitud luego. Y esto no es tan fácil de admitir, pero se constituyen todas casi las iglesias cristianas en este tipo de la dualidad. Y ahora, si Eckhart te ofrece todo aquí, ahora mismo, por supuesto, esto en la Iglesia católica y protestante no tiene ningún lugar, porque quita por completo el concepto de toda la Iglesia. Pero por completo. No es un poco, sino es completamente distinto. Por eso la mística
no ha tenido casi nunca la posibilidad de crecer dentro de la iglesia. ¿Sabes? Es más o menos como si tú trabajarías en un banco y tenías la idea de que no existe el dinero. ¿Sabes? Es posible, e incluso no es tonto, porque de cierta manera el dinero de verdad no existe, pero estar en el banco y decirlo a todos los clientes que dinero no existe sería para un banco no un buen negocio, por decirlo así. ¿Sabes? Y lo mismo hacen los místicos dentro de la iglesia. Y ella no lo va a admitir porque se constituye sobre un hecho completamente distinto, completamente distinto. Por eso podéis ver y saborear por dónde va la mística y ahora la revolución dentro del Viligis, que comienza a darse cuenta de que todo su planteamiento hasta entonces ha sido erróneo. Y lo que él hace es que él comienza a profundizarse en la mística cristiana, antes de ir todavía a Japón, de esto hablamos mañana, antes de ir a Japón y al Zen, porque le da todavía algunas piezas claves, pero comienza a considerarse cristiano, católico, gracias a su manera de interpretarlo acompañado por lo místico. Y así intenta ahorrarse, digamos, la salida de la iglesia, porque cree que debería ser posible interpretar la fe cristiana de manera distinta como lo hacen los dogmáticos. Y de hecho, ha dicho una frase hace años donde dice, en la iglesia debería haber sitio para los fundamentalistas y para los místicos. La iglesia no lo ve así. ¿Sabes? Porque el pensamiento místico, creo que lo tenéis en cuenta, por lo menos otra vez lo tenéis claro, el pensamiento místico no es solo distinto, un poco distinto o tiene otros matices, sino es opuesto al pensamiento eclesiástico. ¿Sabes? Y este es el problema. Esto no es un poco distinto, esto no es yo bebo vino tinto o vino blanco, sino es una bebida completamente distinta. Y por eso es tan difícil, y aquí creo que él y muchos antes de él y con él se equivocaron, por supuesto, dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia, sobre su poder y digamos, su manera de interpretación de la realidad. Así que, terminando para hoy, vemos que ahora la mística cristiana comienza a ser algo distinto, pero le ayuda a Viligis y a algunas otras personas de su época, hablamos de los años 70, 80, de los años 70, 80, comenzaron a darse cuenta de que se puede ser cristiano hoy en día. Se puede de pronto pronunciar mucho más claro la vivencia de la realidad, lo que la gente comenzaba a añorar, aquí y ahora, y no más allá, de que el pecado no es un hecho moralista malo para ser castigado o no, sino que el pecado consiste, en el fondo, en una manera errónea de percibir la realidad. Así Maestro Eckhart, incluso hasta hace 800 años. Es decir, se abre de pronto un paisaje muy grande para preguntarse otra vez, entonces, ¿quién es este yo? Lo divino, ¿qué hay que hacer de verdad? O a lo mejor no hay que hacer nada. ¿Sabes? De pronto hay ventanas abiertas y una frescura de acercamiento a la realidad por vías bastante distintas de los que han sido aprendidas y ejercidas hasta hoy por diferentes iglesias. Y ahora Viligis comienza a disfrutar de esto y allí encuentra a sus nuevos maestros, y serían primero Lassalle, no pleno maestro Zen, pero un famoso jesuita,
en los años 70 y luego a llamada y Zen. Y gracias a Zen le va a hacer la cosa todavía más clara y más transparente. Pero veis con qué punto él llega hasta allí. Y que llegar hasta allí en los años 60 y 70 no era de todo fácil, porque él se creía al principio de que su ser cura y misionario corresponde a la realidad y la fe cristiana es la verdad, por decirlo así. Y él era un soldado, digamos, dentro de la máquina de la iglesia y lo ejerció durante muchos, muchos años en plena fe de que así es la realidad. Y así con los años y con las décadas comenzó a darse cuenta de que a lo mejor la historia es bastante distinta de la que él se creyó que fuese. Y este proceso, entre los años 50 hasta los años 80, es bastante largo, son 30 años, y bastante interesante también personalmente, con varias historias. Así que tenemos ahora la mística cristiana que ofrece posibilidades, sobre todo Maestro Eckhart, y Viligis con sus preguntas, ¿qué hacer ahora con todo esto? Y cómo aclararlo mejor todavía en la práctica, porque Maestro Eckhart no ofrece mucha práctica. Él solo dice que es así, pero no dice qué hacer para entrar en todo esto. Y allí va a ser Viligis muy interesado por los métodos que ofrece Zen, por decirlo así, porque el Zen, entre comillas, a diferencia de lo católico, nunca ha sido reprimido. Es decir, que los maestros de Zen casi siempre han podido desarrollar durante siglos sus enseñanzas, sus didácticas, sus métodos, mientras que nosotros conocemos a un San Juan o Teresa o Eckhart, pero son personas sueltas y no hay casi nadie quien les seguiría para desarrollar el contenido que ellos han podido experimentar y ver. Con lo cual, en la tradición cristiana carecemos, la oriental tiene un poco más, los monjes ortodoxos, un poco más, pero la tradición católica o protestante carece por completo de la tradición, porque todo estas miradas han sido muy rápido, completamente prohibidas, y todos los otros comenzaban casi de cero, porque muchas de las escrituras han sido no solo prohibidas, sino quemadas. Por lo tanto, Maestro Eckhart, y él escribió no solo los famosos sermones, que es un librillo, sino por lo menos 1 metro más en latín de obras teológicas. Todo esto ha sido quemado y prohibido, con palabras bastante duras, y del Papa de entonces, Juan XXII era. Y algunas de sus escrituras perduraron en los monasterios de cartujos. Y eran casi 6 siglos donde no se oía nada hablar de Maestro Eckhart. Lo descubrieron no teólogos, sino lo descubrieron filólogos alemanes, porque Maestro Eckhart en sus homilías eran en alemán medieval, pero de un nivel tan artístico de lengua que se dieron cuenta de la olla literaria de Maestro Eckhart, lingüística, como San Juan con sus poemas, por ejemplo. Y gracias a los lingüistas, Eckhart volvió a coger la fama, y ahora gracias al movimiento espiritual y también del Zen, cogió ya fama a partir de los años 50 del siglo pasado. Pero hasta entonces era más o menos cerrado por completo, mientras San Juan y Teresa no han sido castigados por la Iglesia de esta manera. Y San Juan sigue siendo, y Teresa, doctor de la Iglesia, pero se les interpreta de una manera completamente distinta como lo hace Viligis, por ejemplo. Incluso personajes como el Papa San Juan Pablo II ha hecho su doctorado sobre San Juan de la Cruz. Pero si lo leéis, su manera de ver e interpretar a San Juan de la Cruz es
completamente distinta a lo que se lo puede ver con las gafas de Maestro Eckhart. Y con esto debemos vivir de que vivimos en pluralidades y posibilidades de interpretación casi opuestas. Y nosotros en el camino clásico que ahora llevamos del Zen, por ejemplo, podemos mirar con estas gafas, pero para muchas personas dentro de la Iglesia Católica y San Juan y Teresa ofrecen un camino de un yo paso por paso, subida a Monte Carmelo o las moradas, paso por paso para gozar con lo divino. Eckhart nunca lo hubiera dicho que es paso por paso porque es siempre todo aquí y ahora y no hay pasos por pasos. O te das cuenta o no te das cuenta, pero incluso si no te das cuenta, estás dentro y no hay una distancia que hay que luego, digamos, quitar para llegar a alguna divinidad o unidad. Así que espero que os podéis dar un poco más cuenta de lo que ocurría también con Viligis en esta época de la vida contemplativa, y mañana pasamos al Zen de los años 70 y 80, cuando estaba ya, comenzó a tener mucha fama en Europa, en Estados Unidos, y vais a ver un poco qué aporta el Zen todavía a esta visión y cómo lo hace el Zen. Y luego tenemos el tercer paso también luego de Viligis ya con nosotros para hacer un cambio dentro de lo que entendemos bajo la espiritualidad. Bueno,